En este caso vamos a hablar lo que es el condensador. ¿Qué podemos decir de esto? Que es un circuito básico de refrigeración. Un condensador es un componente que convierte el vapor refrigerante calentado y presurizado en un líquido frío. Este líquido acondicionado pasa por el evaporador y ayuda a enfriar las temperaturas del medio. También absorbe lo que es el calor extraído de la habitación y lo transporta de regreso al condensador. Si un condensador de buena calidad, la unidad de refrigeración no enfriará de manera eficiente. Si un condensador no es de buena calidad, por lo lógico, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve un condensador industrial? En el caso de la refrigeración, el condensador va a encargarse de disipar lo que es el calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. En el caso de una central térmica, el condensador va a encargarse de condensar el vapor procedente de la turbina de vapor. Este vapor está casi saturado y además se encargará de despachar el calor latente al exterior utilizando un fluido de intercambio como lo que es el agua. La superficie y el tamaño del condensador dependerá de la calidad de fluido y lo que se desea comprimir. En el proceso, el condensador de vapor es un componente importante del ciclo de vapor en instalaciones de generación de potencia. Es un recinto, en un recinto cerrado en el cual el vapor sale de la turbina y se fuerza para ceder su calor latente de la vaporización. Convierte el vapor de agua para luego regresarla al generador o lo que es a la caldera de vapor como agua de alimentación. Esto bajo el costo operacional de la planta, permitiendo reutilizar el agua de lo que es la alimentación y resulta más fácil bombear un líquido que el vapor. Aumenta la eficiencia del ciclo, permitiendo que ésta opere con los gradientes más posibles, más grandes posibles, lo que es temperatura y presión entre la fuente de calor, que es la caldera, y el suministro de calor, que es lo que es el condensador. Bueno, el funcionamiento. Podemos decir que en el condensador se pasa de paso transversal simple, que es el más común, proporciona lo que es el agua fría, que pasa a través de los tubos rectos de una cavidad llena de agua en un extremo hacia otra cavidad, llena de agua en el otro extremo. También decimos que el agua lo que hace es fluir una sola vez a través del condensador, o sea, es de un solo paso. El calor latente del vapor de la condensación se pasa al agua que atraviesa los tubos del condensador. Después de que el vapor condensa, el líquido saturado continúa transfiriendo el calor al agua que se enfriaría al ir bajando hasta el fondo del condensador. Eh, el área inferior del condensador se localiza en el pozo condensado, que ya vamos a ver lo que son las partes, donde el condensado se recoge mediante una bomba de succión. La temperatura y el caudal del agua de enfriamiento que pasa por el condensador controlan lo que es la temperatura del condensado. La importancia del condensador en un equipo de refrigeración industrial. Como hemos visto, los condensadores forman parte del sistema de refrigeración industrial y se utilizan para absorber y atraer lo que es el calor mediante un intercambio del calor mismo. Existen diferentes tipos de condensadores, dependiendo del uso y del que se va a requerir dar. Es importante la selección de un buen condensador de frío industrial y para ello se requiere un especialista en lo que es la refrigeración. Aquí tenemos lo que es el esquema, las partes del condensador. Tenemos lo que es el cuello, que se une a la turbina de vapor por la parte más estrecha y la más ancha y va soldada a la carcasa del condensador. La carcasa del cuerpo alberga los paquetes de tubo y lo que es la placa. Las cajas de agua es el colector de la entrada y el colector de la salida del agua, como vemos aquí, de refrigeración para que ésta se reparta por todos los tubos de intercambio. Los tubos son los elementos de intercambio térmico entre el agua y el vapor. Las placas de soporte son placas perforadas situadas en el interior de la carcasa y atravesadas de forma perpendiculares por los tubos. Esto impide que los tubos puedan vibrar debido a una gran longitud. Donde tenemos también lo que es las placas de tubo, que es esta que está aquí.
son dos placas perforadas que soportan los extremos de los tubos. Constituyen la pared de la separación física entre la zona del agua de la caja de agua y la zona del vapor del interior de de la carcasa. En lo que es el pozo caliente, como antes lo mencionamos, es lo que tenemos aquí. Es un depósito situado en la parte inferior de la carcasa que recoge y acumula el agua que resulta de la condensación de vapor. Lo que es la zona del enfriamiento del aire, situada al interior de los paquetes de los tubos, protegida de la circulación del vapor mediante unas chapas para conseguir una condición de superenfriamiento. Y también tenemos lo que es el sistema de extracción de aire, que es un dispositivo que emplean vapor como fluidos o bombas, succionan y extraen lo que es el aire del interior del condensador para mantener lo que es el vacío. Características de un condensador. Entre las características de un condensador tenemos la producción del condensador, la cual es la cantidad neta de calor que del vapor del agua pasa al agua de enfriamiento. Luego tenemos la presión absoluta del condensador, la cual es la presión existente en el condensador respecto a las condiciones ideales del vacío absoluto. Luego tenemos la temperatura de vapor a la entrada. Esta temperatura de vapor es la temperatura de saturación, la cual es relativa a la presión estática del vapor a la entrada del condensador. Luego tenemos la diferencia de temperatura del agua, que es la variación de temperatura, la cual es del agua de circulación a la entrada y a la salida del condensador. Luego tenemos la diferencia de temperatura del terminal, el cual esta viene siendo o viene a estar dado siendo la diferencia de la temperatura del vapor a la entrada del condensador, es decir, a lo que ingresa, y la descarga del agua de circulación. Luego tenemos lo que es el vacío o grado de vacío, que es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta existente en el condensador. También tenemos el coeficiente de transmisión de calor, es la cantidad de medida del calor que pasa por el vapor de circulación. Luego tenemos la superficie del condensador, que no es más que la superficie total medida por la parte exterior de los tubos que van desde una placa tubular a la otra. Luego tenemos lo que son la clasificación de los condensadores. Entre los diferentes tipos de condensadores tenemos lo que son el condensador de aire. Este es utilizable en espacios o en tamaños donde existan instalaciones pequeñas, ya que este consta con un serpentín y un conjunto de tubos que normalmente son de cobre, por donde el interior de estos tubos circula el refrigerante. También en estos condensadores de aire, en un sentido perpendicular, dispone de láminas de aluminio, cuya función de esta va a ser elevar la superficie de la transferencia de calor por radiación, por la que los tubos reciben el objetivo alterado. Luego tenemos los condensadores de agua, los cuales, como su nombre lo indica, son condensadores que utilizan agua como elemento secundario que se encarga de refrigerar el condensador para el refrigerante pueda condensarse, para que éste pueda condensarse de manera óptima. En la actualidad, básicamente se está prohibiendo los sistemas que no recuperen el agua en sistemas cerrados o semicerrados, por una cuestión en el cual viene a inmiscuir lo que es el ahorro energético. Luego tenemos los condensadores a contracorriente, que son los cuales están formados por dos tubos diferentes, diámetros concéntricos, que funcionan a contracorriente, en el cual
el gas refrigerante circula por el tubo de menor medida y el agua circula por el de mayor medida, en una forma a contracorriente, robando así el agua, el calor necesario al refrigerante para que éste pueda licuarse. Luego tenemos los condensadores de inmersión, que están formados por un depósito de agua, con un depósito cilíndrico, que tiene en su parte inferior un serpentín o espiral, por cuyo interior circula el agua de enfriamiento. Luego tenemos el condensador multitubular, que está formado, como los de inmersión, por un recipiente cilíndrico, en este caso de chapa de acero, y tiene en su interior una multitud de tubos rectos o incluso con aletas que son las encargadas de recoger de una forma longitudinal los unos a los otros, por el cual es por donde circula el agua de enfriamiento. Tenemos el condensador evaporativo. Este consiste en una torre de recuperación de sistemas de aire a contracorriente. Es más un condensador formado por un serpentín de tubo liso. Este serpentín es mojado por el agua que proviene de los pulverizadores. Gracias a esto, el agua que circula a contracorriente hace evaporar el aire que circula a contracorriente, ayuda a hacer evaporar el agua y así conseguir el refrigerante circule por el condensador que licuado, de una forma licuada. Y tenemos la aplicación en la industria. En la industria, estos condensadores comúnmente son muy aplicados en los campos como aires acondicionados, los cuales, como anteriormente se mencionó en los diferentes tipos, estos tipos de condensadores pues ayudan a transformar ese vapor en agua caliente, que posteriormente va a ser ayuda a transformar ese calor a frío y enviarlo nuevamente en un sistema. Es por esto que también sirven sistemas de refrigeración, centrales de biomasa, centrales de gases, también centrales nucleares, también en incineradoras de residuos, en sistemas de vacío de chorro de vapor, en centrales térmicas de petróleo y también nos ayuda en las centrales térmicas de carbón. Estos comúnmente son los lugares donde más se aplica o se hace esta aplicación de los condensadores referente a las industrias.